¿Cómo empezar una dieta cetogénica? Mucho se habla siempre antes de iniciar una dieta cetogénica entre las personas que ya lo han hecho sobre la famosa keto flu, gripe keto. Hablamos de esa sensación de sentirse mal, enfermo, como rechazar este tipo de alimentación. Y de ahí surge esta pregunta de cómo empezar una dieta cetogénica sin que se den estos efectos adversos, es decir, correctamente. Primero, recordemos rápidamente, una dieta cetogénica pura es cuando restringimos bastante los carbohidratos. Estamos hablando de llegar a un tope de 50 gramos de carbohidratos diarios, incluso, dependiendo del caso, mucho menos, 20, 30 gramos diarios. Es decir, la dieta cetogénica en su esencia más pura es muy restrictiva en carbohidratos. Partiendo de eso, debemos diferenciar que una cosa es una dieta cetogénica y otra una dieta low carb o baja en carbohidratos, ya que la baja en carbohidratos sí se restringen, pero a niveles distintos, mayor cantidad de consumo. ¿Por qué menciono esto? Porque el principal problema, la razón por la cual esta dieta provoca ese choque tan tremendo que a su vez genera mareos, fatiga, náuseas, vómito, cansancio, desgano, desmotivación, irritabilidad, dolores de cabeza, incluso hasta fiebres, congestión nasal. Como repito, se le llama la keto flu porque es una sensación de estar enfermo, por un lado entre gripe, a malestar estomacal, entre otros síntomas. Es debido a la abstinencia ¿de qué? De la adicción al azúcar y a glucosa constante, a harinas, postres, alcohol, cerveza, refrescos, gaseosas. Estamos acostumbrados a tanta harina, tanto consumo constante de azúcar, y no olvidemos los productos ultraprocesados, empaquetados, que prácticamente todos contienen su aporte de azúcar, que nos hemos vuelto dependientes. Por supuesto, no es de extrañar que si venimos de una alimentación la cual es altísima en carbohidratos y de pronto restringimos ese acceso a el azúcar a este punto, consumiendo acá, la diferencia es enorme, el choque es enorme. Y esta dieta por sí misma, al igual que cualquier otro tipo de nueva alimentación, de rutina de entrenamiento, etcétera, constituye un estresor para el cuerpo. Muchos cometemos el error de pensar que el estrés es algo que ocurre de manera aislada. Me explico. A veces creemos que el estrés laboral, el estrés de los estudios, de las relaciones, es indiferente o por aparte del estrés de hacer una dieta y de entrenar. Y no. Todas aquellas actividades que generen estrés a nivel mental y a nivel físico se suman al estrés total al cual estamos expuestos diariamente. ¿A qué voy con esto? Antes de iniciar una nueva rutina de entrenamiento, una nueva dieta, máxime si se trata de una alimentación restrictiva como lo es la cetogénica, tenemos que pensar a cuánto estrés estoy ya expuesto o expuesta. ¿Por qué? Porque, repito, ese estrés extra de restringir los carbohidratos, que además en sí generan placer, el buen consumo de carbohidratos nos mantiene más relajados, más tranquilos, sino porque creen ustedes que es tan adictivo todo ese montón de azúcar. Por eso mismo, porque estimula la sensación de placer en el cerebro. Así que al quitarla va a haber un gran estrés. Por lo tanto, ¿cuál es la forma de cómo empezar una dieta cetogénica? Realizar una fase de transición donde en lugar de un solo tajo pasar de un alto consumo de azúcar, de harinas, de carbohidratos a uno muy bajo, yo voy a hacerlo paulatinamente, voy a hacer una reducción poco a poco durante un periodo de entre 6 a 10 semanas, donde de nuevo voy a iniciar con lo clásico, aunque bien, podríamos hacer una lista como para apoyarnos en el proceso. Lo básico es ultraprocesados,
y refrescos azucarados. Por ahí, incluyendo por supuesto cervezas, alcohol y cualquiera de sus manifestaciones. Eso, solamente eliminándolo, iniciando por ahí, ya va a provocar un tremendo cambio. Y repito, va a provocar estrés, pero va a ser menor. Así, además de quitar eso, quitamos los alimentos enteros, naturales, que contienen carbohidrato y ya llegamos hasta aquí. Eso es lo que queremos evitar, el gran choque. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. La primera semana, digamos que nosotros solemos consumir, repito, esto hay que sentarnos y analizar. Bien, durante el día, ¿cuánto pan consumo? ¿Cuántas galletas consumo? ¿Cuántos postres? ¿Cuántos helados? ¿Cuántos dulces? ¿Cuántos refrescos? Y empiezo a partir de allí. Bien, quizá vamos a iniciar por las bebidas. Primer semana, elimino de comida y de cena cualquier tipo de fresco azucarado. Todos. Primera semana, segunda semana. Ya a partir de la tercera semana puedo iniciar a reducir el pan, que recuerden que es un alimento ultraprocesado. Eso no es natural y no alimenta para nada, es basura. Luego, continúo con el pan, tercera semana, cuarta semana, quizás inicio con algún postre, algún dulce que suelo consumir todos los días a la misma hora. El punto es ir sumando una comida tras otra y con el pasar de las semanas, poco a poco, el ir reduciendo los carbohidratos, pero de una manera escalonada le va a permitir a mi organismo adaptarse mejor a ese estrés, evitando efectos adversos y, a ver, esto no garantiza que no haya resistencia, que no haya abstinencia, que no hayan ciertos efectos. Además de que les menciono, parte de esta gripe keto, esta keto flu, viene mucho de la pérdida de electrolitos, que eso es algo a tener en cuenta. Ya sea o suplementando o incluyendo suficientes verduras crucíferas y vegetales de hoja verde, con un gran aporte de electrolitos y micronutrientes, para prevenir esa deshidratación asociada a la pérdida de glucógeno, que es esa glucosa, ese azúcar almacenado en nuestros músculos. ¿Por qué se reduce? Muy fácil, porque le estamos reduciendo a la fuente, estamos reduciendo los carbohidratos. Por lo tanto, al nuestro cuerpo perder ese glucógeno, pierde mucha agua y con esa agua muchos electrolitos. Y repito, parte de este proceso, de esa deshidratación, provoca muchos de los efectos que veíamos, esos mareos, esas náuseas, esa irritabilidad. Pero por supuesto también el hecho de quitar los carbohidratos en sí provoca estrés. Esta técnica de la fase de transición no promete que no va a haber efectos secundarios, pero sí garantiza que van a ser mucho menor, que la dieta va a ser mucho más llevadera y lo que estamos apuntando es cada vez que reducimos semana tras semana un alimento más, al término de esas 6-10 semanas vamos a llegar a tener una alimentación baja en carbohidratos. Hablamos de entre 120 gramos a 80 gramos de consumo diario de carbohidrato. Hablamos de carbohidratos netos. Me explico. Cuando nosotros tomamos un alimento, por ejemplo, una fruta, una verdura, podemos decir, este alimento me aporta 10 gramos totales de carbohidrato, pero resulta que contiene 3 gramos de fibra. ¿Cuáles serían los carbohidratos netos? ¿Qué es esto? Los carbohidratos que al final mi cuerpo absorbe. Esos son los que cuentan, los carbohidratos netos. ¿Cómo los obtengo? Muy fácil. Simplemente tomo carbohidratos totales, en el ejemplo, 10 gramos menos cantidad de fibra. En este caso, 3 gramos. 10 gramos menos 3 gramos, 7. 7 gramos de carbohidratos netos. Esos son los que voy a contabilizar. Y a la hora de llevar una alimentación baja en carbohidratos, lo que les comentaba, de entre 120 a 80 gramos diarios, lo que cuentan son carbohidratos netos. Y por supuesto, de igual forma, para llegar a la cetosis, que ya hablamos de menos de 50 gramos y en algunos casos de 20-30 gramos. Siempre vamos a contabilizar carbohidratos netos, no carbohidratos totales. Esto es algo que con la práctica se puede asimilar más fácilmente. Y
Veíamos, una vez que ya estamos en esa alimentación baja en carbohidratos y que nuestro cuerpo se ha acostumbrado, ha respondido bien, ya podemos apuntar a llegar a 50, a buscar ese estado de cetosis, donde el cuerpo ahora sí accede a las reservas de grasa y nos empieza a dar toda esa serie de beneficios de pérdida de grasa corporal, de mejora en el colesterol, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de cómo empezar esa dieta cetogénica, cómo hacer esa transición de forma tal que los posibles efectos secundarios los minimicemos al máximo. Eso sería todo en cuanto a este video. Como siempre, muchísimas gracias. Si les ha gustado el video, les agradezco montones que le den me gusta, que se suscriban, que compartan el video y nos veremos en la próxima.